Dios ha muerto. Entonces, ¿todo está permitido? Durante milenios, el ser humano, en su búsqueda de sentido y objetivos en la vida, buscó y edificó creencias religiosas sólidas para seguir junto a una comunidad. Actualmente predomina el catolicismo. ¿Será porque es la verdad absoluta? ¿O hay un trasfondo más profundo detrás del reinado del catolicismo? Muchas religiones se jactan de ofrecer libre albedrío, pero se creen superiores si piensas diferente. Si bien esto no es con todas las personas creyentes, antiguamente el simple hecho de cuestionar creencias impuestas era motivo de ejecución, y hubieron guerras de por medio durante siglos. Y ahora la situación no ha cambiado demasiado, aunque por fortuna ahora ya está legalmente permitido cuestionar creencias en la mayoría de los países. Y aunque es un arma de doble filo, muchos han aceptado que Dios no existe y todo se queda ahí. ¿Esto es lo correcto entonces? Pues no de tanto. Santo Tomás de Aquino creía que es un arma de doble filo. Muchos han aceptado que Dios no existe y todo se queda ahí. ¿Esto es lo correcto entonces? Pues no de tanto. Santo Tomás de Aquino creía en el libre albedrío humano. E incluso la Iglesia general también creía en el libre albedrío humano. Pero hay algunos detalles muy curiosos al respecto. El libre albedrío se basa en escoger nuestro camino y ser los dueños de nuestras propias decisiones, sin dejarnos influenciar. El problema con esto es que lo normal es que un niño reciba las creencias heredadas de los padres. Y aunque más adelante estos mismos pueden elegir creer en algo más sin problemas mayores, esto no siempre termina bien. Aquino describe el acto de creer en Dios como lo mejor que se puede hacer con la libertad humana. Y no muy alejada está la perspectiva del catolicismo, que describe el libre albedrío como la capacidad de escoger entre hacer el bien o el mal, pero condicionados a hacer el mal por culpa del pecado original. Y más allá de preguntar quién o qué define lo que está bien o mal, hay que entender que en el contexto en donde se desarrollaban estas filosofías tempranas, opinar distinto era peligroso, incluso para Santo Tomás de Aquino. Por otra parte, está Nietzsche en una época más moderna. Con una de sus frases más famosas se la reconoce: Dios ha muerto. Si bien Nietzsche no era un filósofo que hablara de Dios directamente, lo único que decía de él era que no existía. Y al decir que Dios está muerto, habla de una sociedad que está despertando, dándose cuenta que Dios no es real y que no necesitan creer en él. Nietzsche analizaba cómo afecta esto a las personas. Él creía que Dios no crea al hombre, sino que el hombre crea a su Dios en busca de un propósito en la vida. Y aunque él pensaba que hacía bien a la gente, defendía la idea de vivir en una verdad relativa, principalmente porque Nietzsche odiaba las verdades absolutas, por considerarlas imposibles. Con la aceptación de la no existencia de Dios, el hombre entraría en una etapa de confusión e ira por ver los cimientos de todas sus creencias derrumbarse. Pero este solo es el primer paso para convertirse en el superhombre ideal, que Nietzsche describía como la cima del crecimiento humano posible. Un superhombre con sus propios principios y creencias, que valora lo que tiene, pues es mejor ser feliz en esta vida que aspirar a serlo en la venidera. Aunque muchas personas podrían considerar
la inexistencia de Dios como una invitación a dejarlo todo, puesto que se perdería el sentido de la vida. Esto en realidad debería considerarse bueno. Dios no existe. Soy libre, ¿verdad? Sí, pero ¿qué significa ser libre sin Dios? Hay un diálogo en el videojuego Assassin's Creed Revelations donde un personaje llamado Ezio Auditore da Firenze explica su credo de manera clara y breve en el trasfondo de este libre albedrío sin un Dios. Nada es verdad, todo está permitido. Sería cínico si fuera una doctrina, pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros propios actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. Esta reflexión ejemplifica muy bien lo que significa el libre albedrío natural. Reflexiona sobre el hecho de que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Este pensamiento nos ordena ser sabios con nuestras decisiones y afrontar las consecuencias de las mismas. Pero no todo es libertad y aceptación. No por pensar diferente se debe imponer a los demás este tipo de creencias, pues fue este mismo mecanismo el que llevó al reinado del catolicismo, que se construyó bajo un manto de sangre que muchos prefieren ignorar. Esta ausencia de verdad absoluta, como ya se ejemplificó, no nos ordena tener la libertad de predicar esta forma de pensar, sino de ser sabios y demostrar que aceptar la no existencia de Dios nos invita a vivir libres y felices sin buscar el mal por mero capricho. Pero hay una gran contradicción en esta filosofía. Si no hay verdades absolutas, ¿no sería un poco hipócrita decir que Dios no existe? Pues, de hecho, lo es. Algo que tienen en común Santo Tomás de Aquino y Nietzsche es afirmar la contingente existencia de algo que no saben. Afirmar que Dios no existe es tan egoísta como afirmar que sí. Uno se excusa en la razón y la búsqueda de libertad, y el otro basa su afirmación en la fe de una fuerza superior que debe existir porque tiene que haber una razón detrás de todo. Y muchos se quedan balanceándose en este limbo de creencias hasta que eventualmente caen en un lado o en el otro. Y aquí es donde entran los líderes manipuladores. Cuando una persona está confundida, es el blanco perfecto para ser manipulado y saltar dentro de un grupo de personas fieles a una creencia en específico. Y en este proceso, los líderes manipuladores pueden adueñarse del libre albedrío de la gente con la excusa de una fuerza divina. Estas personas se entregan fácilmente por sentirse parte de un propósito mayor. Y aunque generalmente no suele tener graves repercusiones como entregarse a la iglesia e ir a misa los domingos, hay pastores que han llegado a cometer crímenes atroces con el libre albedrío de la gente. Y aunque esto ya es aterrador, no es que sea algo muy raro o sin precedentes. Las cruzadas, la Santa Inquisición, la caza furtiva de brujas en el siglo XIV, o un caso más reciente, donde existía una ley en el Vaticano que escondía y protegía a los pederastas, la cual no fue abolida hasta el 2019. Estos son solo ejemplos de lo lejos que puede llegar el ser humano escudándose en el manto de la religión.
Además de estos casos extremos, existen reglas cotidianas impuestas por algunas religiones que también reprimen la individualidad. Por ejemplo, la prohibición del sexo fuera del matrimonio, que puede coartar el libre albedrío de los creyentes imponiendo una moralidad de dudosos argumentos. Asimismo, la separación de familiares expulsados de la congregación es otra forma de control que afecta profundamente las relaciones personales y el bienestar emocional de las personas involucradas. Si bien la persona expulsada tuvo razones válidas para ser expulsado, sigue siendo humano, y que sea ilegal con otro castigo de expulsión deja pensando que este tipo de reglas no parecen representar la bondad del Dios que tanto predican. Si bien muchas de estas reglas suelen buscar el bienestar de sus creyentes, hay algunas bastante extrañas y hasta ridículas. Por ejemplo, que esté libre de pecado el mentir, donde la verdad pondría mal vista a la iglesia, o en peligro el prohibir la ingesta de carne de cerdo o el alcohol, exigir sumisión y códigos de apariencia en las mujeres, y una de las más extrañas e inofensivas, como prohibir al completo los cumpleaños y cualquier otra fiesta. Entonces, ¿sigue siendo por bienestar social este tipo de normas? Estas reglas reflejan otra forma de reprimir el libre albedrío bajo la excusa de una razón divina. Una razón que, recordemos, no pueden asegurar. Y aunque ya no suele haber tantos crímenes en nombre de la iglesia como siglos atrás, y también dejando de lado las leyes internas de las religiones, el libre albedrío de la gente sigue siendo manipulado. Hay países donde es literalmente ilegal tener creencias distintas a las que impone el mismo gobierno, que incluso por esto siguen desatándose guerras. Se creen mejores y superiores a todos por sus creencias, con una libertad imaginaria altamente manipulada. De esta forma, volvemos a la perspectiva católica del libre albedrío, manipulado y condicionado por la naturaleza del ser humano como consecuencia del pecado original. Pero esto no tiene por qué ser así. La libertad es un don privilegiado que debemos usar con sabiduría para no convertir esta libertad en la cárcel que aprisiona la de los demás. No somos propiedad de nadie, por ende no tenemos que limitar nuestro libre albedrío más allá de nuestras propias creencias. Actuar con sabiduría es el mejor uso que le podemos dar a nuestra libertad, siempre respetando las creencias de los demás e interponer la felicidad propia por encima de todo, priorizando que esta felicidad no sea maquiavélica, y vivamos tranquilos con total libertad de pensamiento y acción durante toda nuestra vida, llena de sabiduría, hasta que llegue el momento en el que recibamos el dulce abrazo de la muerte y dejemos esa libertad y creencias como un recuerdo de alguien que pudo llegar a ser ese superhombre que Nietzsche tanto describía, y así poder ver el mundo como es en realidad, una ilusión a la que podemos sucumbir o trascender y aceptar que nada es verdad y que todo está permitido.